Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta primera sesión plenaria del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, que tiene por tema el español, lengua universal. Es para mí un honor, como director de la Academia Mexicana de la Lengua, presidir esta sesión y presentar a doña Aurora Ejido, quien va a cumplir el papel no siempre fácil de moderar esta primera mesa. Doña Aurora Ejido es catedrática emérita de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza y doctora honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido profesora de distintas universidades españolas, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de León y profesora distinguida del Graduate Center de la City University of New York y profesora visitante en la Universidad de Cardiff, Westfield College de Londres, en la Universidad de California en Los Ángeles, de la Johns Hopkins y en Cambridge también, entre otras, así como vicerrectora de Humanidades y Cursos de Extranjeros en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es presidenta de honor de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la Asociación Internacional Siglo de Oro y de la Asociación Española de Emblemática. Ha sido tesorera de la Asociación de Academias de la Lengua Española y actualmente es académica de número y secretaria de la Real Academia Española y correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Barcelona y de la British Academy of Humanities. Entre otras distinciones, ha recibido las Palmas Académicas de Francia, el Premio Altasar Gracián, la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, el Premio Nacional de Humanidades Ramón Menéndez Pidal y el Premio Internacional Menéndez Pelayo. Es autora de numerosos estudios y ediciones sobre historia y crítica de la literatura española, particularmente dedicados al Siglo de Oro, cuya relación puede consultarse en una obra titulada Las razones Aurora, homenaje a la profesora Aurora Ejido, que fue publicada por la institución Fernando el Católico en Zaragoza en el año 2017 y que ya se encuentra en la red para que ustedes puedan ampliar este currículum verdaderamente asombroso y muy, muy importante. Con ustedes, Aurora Ejido. Muchísimas gracias. Todo es consecuencia de la mucha edad. Es para mí un honor coordinar esta mesa sobre el español, lengua universal, convertida en banquete platónico gracias a quienes van a intervenir a continuación. Y para abrir boca he elegido un título, Circunvalando el español, porque se nos olvida que globalizado equivale a lo que antes se entendía por universal, y más si lo aplicamos al español, una lengua que hace ya varios siglos circunnavegó el mundo. A nadie se le escapa que circunvalar se asocia a la expedición que Magallanes y Elcano llevaron a cabo entre 1519 y 1522 para llegar por occidente a las Islas de las Especias, consiguiendo dar la vuelta al mundo, como rezaba la leyenda del escudo que Carlos V dio a Elcano: Primus circundedisti me, tú eres el primero que me has circunvalado. Los testimonios sobre esa expedición confirman no solo los afanes económicos tras la búsqueda de preciadas especias como el clavo, sino los culturales, religiosos y políticos. En todos ellos fue capital la lengua española, que entró luego en contacto con otras muchas en las Molucas, Nueva Guinea, las Carolinas, Hawái o Tahití y demás lugares. Me referiré apenas a unos momentos. Y comenzaré con la relación del primer viaje alrededor del mundo de Antonio Pigafetta, escrita en italiano, que dio cuenta por primera vez de la lengua cebuana de Filipinas y de otras con las que los marineros tuvieron contacto.
la noticia de la circunvalación transformó una vez más el maleficio de Babel en la riqueza supuesta por el plurilingüismo y por la traducción. En ese diario de a bordo se entrecruzaron numerosas lenguas y culturas, junto a noticias curiosas sobre los caníbales del Río de la Plata o las costumbres de Patagonia, donde los navegantes españoles encontraron a un gigante al que vistieron y enseñaron a decir Jesus Pater Noster. Ese gigante patagón con el que al principio se entendieron por gestos se convirtió pronto en intérprete. Bautizado con el nombre de Pablo, murió abrazado aparentemente a la cruz antes de que los navegantes, enfermos y sin víveres, salieran del estrecho de Magallanes camino de las Islas Afortunadas. A este respecto, no deja de ser curiosa la presencia de un gigante traductor, ya que desde la Biblia y desde la gigantomaquia, los gigantes fueron símbolo de la confusión babélica. María Rosa Lira de Malkiel recordaba el valor de las palabras de Juan de Castellanos recogidas en las elegías de varones ilustres de Indias. Y en ese sentido, ya hablemos del Dorado de California o de la Tierra de la Canela, las voces de la oralidad y las palabras de la escritura conformaron un entrelazado de realidad y fantasía en el contacto con otras lenguas y culturas. La circunvalación del español corrió así parejas con la del mundo, convirtiéndose pronto en filología, como cuando años después el Diccionario de Autoridades presumió pars pro totum que Magallanes dio el nombre de patagones a los aborígenes de la costa atlántica sur por lo descomunal de sus pies. No me detendré en el Islario del Pacífico y en las referencias al Imperio Chino o a la ya más ligera vuelta del Cano por el Cabo de Buena Esperanza, pero sí querría apuntar que a ese periplo se debió la orientalización de la ciudad de Sevilla y sus contactos con India, China y Japón, haciéndose patente hasta en el ajuar de las casas. Me referiré en segundo lugar a la conquista de las Islas Molucas, o Malucas, como él lo tituló, de Bartolomé Leonardo de Argensola, que en 1609 publicó esa joya historiográfica en la que ofreció un sinfín de datos sobre el entramado de las lenguas con la política, la religión, la economía y las costumbres de las islas del Pacífico. De ahí que, más allá de la riqueza del español, al entrar en contacto con las lenguas de América, convenga ampliar horizontes con otros viajes y descubrimientos posteriores a 1492, sin olvidar el que ya había existido ya durante siglos con el árabe y otras lenguas asiáticas y europeas. La presencia de intérpretes en las expediciones a las Molucas y la conciencia de que se enfrentaban con otras lenguas, religiones y costumbres son constantes e incluso conllevaron la ida y vuelta de nativos a América y a España. Por otro lado, los cambios en la toponimia fueron constantes, pues no solo se bautizaba a los nativos, sino a los lugares, montes, islas, que se llenaban con cruces y cementerios cristianos, produciendo cambios en la antroponimia, como el rey Rayaumabón, que fue llamado Don Carlos en recuerdo del emperador. Y otro tanto ocurrió cuando Sarmiento tomó posesión de la isla de la Santísima Trinidad en el nombre de esta y de don Felipe, rey de las Españas y de sus anejos, y donde tras el rezo de un Te Deum apresaron a un indio para que fuese lengua. En la conquista de las Malucas se ve además que lo que acontecía en el Atlántico y el Pacífico afectaba no solo a España, sino a toda Europa. Caso de las referencias al corsario Drake, que pasó por el estrecho de Magallanes y fue a esas islas, bautizando una de ellas como Nueva Albión. El afán por que la voz del Evangelio sonara en los confines de la tierra hereje se hizo sin duda en español, pero también en holandés, en inglés y en otras lenguas. El alcance de esa simbiosis entre poder, lengua y religión lo reflejaría en 1615 desde una nueva perspectiva Miguel de Cervantes en los trabajos de Persiles y Sigismunda, donde mostró la riqueza del plurilingüismo y de la traducción, además de la dignidad de los llamados salvajes.
La palabra cristiana en latín o en romance se convirtió a veces en salmo, como muestran los naufragios y comentarios de Cabeza de Vaca en la Florida y el Río de la Plata, donde se interesó por la Babel de lenguas de la América septentrional. A este respecto, me gustaría hacer hincapié en la importancia que los diálogos, los sermones y otros testimonios orales pueden aportar al tema del español y otras lenguas en contacto. También me detendré, siquiera brevemente, en una edición facsímil que acaba de aparecer de 3 diccionarios publicados por Fabio Yucuble y otros, el Diccionario Hispánico Sinicum, el arte de la lengua Chiochiu y los manuscritos chinos de Filipinas. Los 3 contienen miles de vocablos en chino, en el dialecto Hakka y en español, siendo fundamentales para el estudio del vocabulario y de la vida de los chinos en Manila en los siglos XVI y XVII. El Diccionario Hispánico Sinicum incluye numerosos términos relacionados con la vida familiar y la actividad marinera en Manila y merecería atención detenida, así como el arte de la lengua Chiochiu para el uso de Fray Raimundo Feijó de la Orden de Predicadores. El testimonio de estos manuscritos es impagable, pues es la primera gramática del dialecto Hakka compuesta por europeos y la primera vez que se romanizó ese dialecto y el mandarín en caracteres españoles, añadiendo numerosos refranes y proverbios. Al lado, los dominicos y otras órdenes religiosas, como los jesuitas, rivalizaron en la prédica del Evangelio y en el uso del chino y sus dialectos. No en vano, en el colegio de Cebú había padres españoles, portugueses, chinos, bisayas, tagalos y de otras naciones. Nada nuevo, en definitiva, bajo el sol de Oriente, si nos atenemos a la larga relación entre hidalgos y samuráis, por decirlo con palabras de Juan Gil. Y ello ocurrió ya desde el Renacimiento. Cabe recordar la presencia de japoneses en México y el viaje de Asekura, embajador del Japón, a Roma, pasando por Acapulco, Sevilla, Madrid, Zaragoza y Barcelona entre 1614 y 1615, cuando Cervantes estaba escribiendo el Persiles. El bautizo de Arecuma en las Descalzas Reales de Madrid, apadrinado por el duque de Lerma y la condesa de Barajas, abrió el camino a todo un programa de evangelización plagado de referentes lingüísticos y culturales que culminarían en la ciudad papal como los peregrinos de Cervantes. El gran salto actual del español en China, donde 60 millones de bachilleres lo pueden elegir desde el año pasado como asignatura optativa, tiene sus antecedentes, y no solo en el prólogo de la segunda parte del Quijote. Ello atañe particularmente a la riqueza de la traducción, de la que se hablará más tarde, marca mayor de cualquier lengua que se precie, como la que supuso en 1613 la embajada de Hidate Masamune al Papa Paulo V, contada a través de su intérprete Escipión Amati. No será necesario remitir a Eugenio Garín para suscribir que el humanismo y los descubrimientos fueron de la mano. Su historia constituye un minero para el diálogo permanente entre las lenguas. Pero volviendo al presente, diré que se nos llena la boca con los datos que propicia anualmente el Instituto Cervantes en un imparable ascenso de una lengua viva que crece año a año. Pues el español ha alcanzado, y ya se ha dicho en esta sala, los 577 millones y a efectos económicos ocupa el tercer puesto en el PIB mundial, siendo la tercera lengua en Internet y la segunda en las redes sociales. Sabemos que los límites culturales de la globalización en la era de Internet son complejos, pero conviene echar la vista atrás para comprender hasta qué punto los problemas inherentes a la universalidad del español ya se plantearon en plenitud hace siglos. El asunto requiere sin duda nuevas perspectivas, como las que se plantearán en esta mesa, aunque ya se haya hecho en anteriores CILES. En el de 2006, celebrado en Argentina, Pedro Luis Barcia habló precisamente de la cálida yuntura que encierran los términos identidad lingüística y globalización, más allá de la fosilización del monolingüismo, abriéndose a la comunicación. Y en ese camino la traducción ocupa un papel nodular en el español que traduce y se traduce. No hará falta apelar a la correspondencia entre Unamuno y el cordobés Arturo Capdevila cuando éste publicó Babel y el castellano.
En ese libro, el escritor argentino apelaba al diálogo de las lenguas y a un imperio espiritual por virtud del cual gentes de distintos países y climas, separadas por un océano inmenso, anulaban las diferencias y terminaban por ser miembros de una gran familia. Por ello, y para terminar, me permitirán que me refiera a ese afán de universalidad al que remitía Amado Alonso a propósito de la lengua literaria. Para él, como para Fray Luis, Fernando de Herrera o Rubén Darío, no era símbolo de escisión, sino hermandad de estilos. Como decía Baltasar Gracián, las llaves son las lenguas del mundo y el español ha abierto, abre y abrirá muchas puertas. Gracias. Bien, ahora me toca el placer de presentar a mis compañeros de mesa y, en primer lugar, vamos a dar la palabra al profesor Trevor Dodson, historiador hispanista, en la actualidad catedrático de estudios hispánicos en el Queen Mary College de la Universidad de Londres, de la que ha sido vicerrector, y que a lo largo de su carrera investigadora ha mostrado muchas facetas, como la de ser editor del Hispanic Research Journal y, sobre todo, de ser una figura eminente en la historiografía sociocultural, en la biografía, en la crítica literaria y en la edición de textos. Él ha sido además presidente de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda, de la Asociación Internacional Siglo de Oro y tiene encomiendas tan importantes como la de la Orden de Isabel la Católica. En reconocimiento a sus trabajos sobre los moriscos en Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, teniendo incluso, que lo más importante en esta vida, una calle que lleva su nombre en esa ciudad manchega. Sus obras son amplísimas, no tenemos casi tiempo, pero indudablemente sus ediciones de la obra poética del Conde de Salinas, las obras sobre los Argensola, la biografía de la princesa de Éboli, sus trabajos sobre los moriscos y las bibliotecas particulares refrendan un largo currículum que indudablemente se confirmará en su aportación a esta mesa. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Aurora, por esas palabras tan amables y gracias a la organización por haberme invitado aquí a Córdoba, que estoy muy contento de estar aquí, aunque no a esta hora de la mañana, que me parece una hora infame para hablar, pero en fin. A mí me han encargado tres temas que, obviamente, dado el corto tiempo, voy a tener que tratar muy rápidamente. Primero, el auge del español como lengua extranjera, no como lengua materna, sino lengua extranjera. El español como lengua científica, es decir, como lengua habitual en publicaciones científicas, académicas, y unas palabras sobre el español y la traducción. El primer punto es seguramente más fácil de tratar, ya que será obvio a todo el mundo que el español como lengua extranjera ha experimentado un auge sin paralelos y precedentes en los últimos 30 años o más. Es obvio también que este avance, este auge, éxito es relativo. Depende de, entre otras cosas, la situación del español como lengua extranjera en cada país, que por supuesto no es igual en todos los países. En algunos países el español ha ocupado durante mucho tiempo puesto número 2 de lengua extranjera tras el inglés. Pienso en países como Francia, Portugal e Italia, por ejemplo. En otros, como el mío, el Reino Unido, ha tenido que lidiar con otras lenguas de gran arraigo en el sistema educativo, como el francés y el alemán. Y voy a hablar rápidamente de la situación de mi país, el español en el Reino Unido, porque obviamente es el que conozco mejor, y también puedes dar una idea más general, puede ser algo paradigmático. Ustedes pueden estar contentos de que no voy a hablar del maldito Brexit, que obviamente está haciendo enormes avances por lo de las lenguas extranjeras. Cuando yo empecé a enseñar,
el español era evidentemente la tercera lengua extranjera en el sistema educativo, bastante por detrás del francés e incluso el alemán. En los últimos 20 a 30 años ha desplazado totalmente al alemán. Ahora el español está en el puesto número 2 y va pisando fuertemente los talones del francés. Y yo predijo que dentro de 5 o 10 años el español va a ser la primera lengua extranjera enseñada y aprendida en el Reino Unido, porque su avance es imparable. Eso se nota en todas las estadísticas. En nuestro sistema educativo hay 2 momentos de exámenes nacionales a los 16 años y luego a los 18. Y los exámenes de los 18 años sirven para entrar en la universidad, al mismo tiempo que como para acabar la enseñanza secundaria. Y mirando las últimas estadísticas, está claro que el español está ya acercándose rápidamente en número de alumnos al francés a los 16 años y a los 18 está ya casi igual, que eso ha sido muy rápido en los últimos años, ese avance. En la universidad la situación es similar o incluso mejor. Hay muchos departamentos de lenguas extranjeras en los que el español es la primera lengua en número de alumnos y, digamos, en demanda de alumnos que quieren estudiar el español. Y de hecho las universidades que no ofrezcan el español, que no lo ofrecen con otras lenguas, están perdiendo alumnos, porque los alumnos no quieren estudiar solamente francés, quieren estudiar francés y español a la vez. O combinaciones que son también muy interesantes, el español obviamente con empresariales, con económicas, con matemáticas, es decir, combinando con muchas otras asignaturas, especialmente tecnológicas o científicas, ha conseguido aumentar notablemente el número de alumnos. Hay un factor bastante grande que puede parar este avance que digo del español como lengua extranjera, y es la gran falta de profesores de lenguas extranjeras en el país. Se calculan que faltan en esos momentos casi 4.000 profesores de lenguas extranjeras en las escuelas secundarias. Y de esos 4.000, la mayoría la necesitamos para el español. Y eso es un dato muy preocupante, porque obviamente si no hay profesores, nadie puede aprender una lengua extranjera. Y otra cosa que imagino está pasando en otros países, cuando cambias el balance de lenguas, pasamos, digamos, he dicho, del alemán, español, el francés, los profesores de francés y alemán no pueden reciclarse como profesores de español. No es así de fácil. Entonces estamos con una situación de profesores de francés, alemán que sobran, y faltan profesores de español. Y eso está pasando en la universidad también. No es tan fácil echar un profesor de francés porque quieres a uno de español, pero que realmente es lo que nos hace falta. Entonces, ese es un problema que creo que va a ser muy importante en los próximos años. Pero digo, la situación en esos momentos es muy, muy buena. Cualquier encuesta que se hacen a las empresas revela claramente que el español es la lengua que más buscan. Entonces los alumnos saben que estudiando el español van a tener posibilidad de trabajos, porque las empresas lo ponen claramente. La primera lengua que buscan es el español. Y eso también por razones muy obvias, por todo lo que es Sudamérica, Centroamérica y claramente Estados Unidos también. Por ser una lengua universal, tanto los empresarios como los padres de los alumnos saben que con el español sus hijos van a ir mucho más lejos, van a tener muchas más posibilidades. Y otro factor que un poco, digamos, menos científico y menos serio, pero es que no hay casi familia inglesa que no haya pasado sus vacaciones en la costa española. Además que hay casi 1 millón de británicos, casi todos jubilados, viviendo en el sur de España y disfrutando del sol. Y todos esos abuelos tienen hijos y nietos.
que visitan España con mucha frecuencia para pasar temporadas con sus abuelos. Entonces es evidente que con esas relaciones el español solo puede mejorar, porque todas las familias hablan algo de español, o lo entienden, o lo han visto, o han experimentado el país. Entonces digo, en ese apartado creo que el español como lengua universal solo puede ir adelante. Como lengua científica, yo diría que la situación es más difícil, porque para ser una lengua científica, digamos, de uso habitual en revistas y libros, tiene que desplazar al inglés. Y yo no lo veo, no veo que esto va a pasar, por lo menos en el futuro más cercano, por varias razones. Entre ellos, las revistas cada vez más están utilizando el sistema de blind peer review, es decir, evaluaciones ciegas por pares, ¿no? Antes, la mayoría de las revistas no lo hacían, publicaban lo que les llegaba y tal, pero ahora hay una demanda, hay una énfasis enorme en publicar en revistas que evalúan de manera anónima para buscar, digamos, que los artículos sean muy valiosos y que valgan, etc. Las revistas que dominan el panorama global son las que piden ese tipo de evaluación por pares. Y la mayoría de ellas son angloamericanas y publican en inglés. Entonces hay una situación en que incluso el mismo, no sé cómo se llama, ANECA en España, casi empuja a los académicos españoles a publicar en inglés. Lo que me parece extrañísimo, paradójico, que algo que depende del gobierno español, del Estado español, más o menos obliga a los académicos españoles a publicar en inglés porque tienen que publicar fuera de España en revistas de prestigio internacional y por lo general estas revistas, especialmente en las ciencias, la tecnología, publican en inglés. Y eso no creo que va a cambiar rápidamente. Y obviamente para un científico que quiere que su obra se conozca por todo el mundo, que sea una obra internacional, no tiene más remedio que publicarlo en inglés. La revista que hasta diciembre pasado yo dirigía, Hispanic Research Journal, como publicábamos en inglés, español, catalán, gallego, pues recibíamos una avalancha de artículos de España porque veían que podían publicar en español, en nuestra revista, que está entre los más altos en los rankings. Y todos los académicos estamos en contra de los rankings y al mismo tiempo no hacemos más que tomar cuenta de los rankings, ¿no? Es el mundo en que vivimos. Los rankings cuentan, aunque no quieras, pero cuentan y te fastidian y te controlan la vida. Y ahora mismo no hay escape de eso. Así que en cuanto a lengua científica, veo que va a ser un camino bastante largo. La traducción, eso es muy interesante, lo que estaba buscando, encontrando de traducción del español a otras lenguas y de otras lenguas al español. En general, se traducen más libros al español que del español a otras lenguas. Es decir, el flujo no es igual. Y entre ellos, la lengua más traducida al español no es sorprendente, es el inglés. Casi la mitad de los títulos que se traducen al español son libros originalmente escritos en inglés. Y de estos, y eso a lo mejor sí que puede sorprender, el subsector de libros más traducidos de inglés al español son los de libros de niños, libros juveniles, de cuentos para niños y jóvenes. Eso sí que a mí me sorprendió, aunque luego, como abuelo, paso la vida comprando libros para mis nietos. Como son bilingües, pues siempre sus padres quieren que sean libros en español o en inglés. Y es interesante si encuentras el mismo título en ambas lenguas, es una manera magnífica para que los niños puedan el mismo cuento, ¿no? La Cenicienta o la Caperucita Roja en español e inglés, pues así
van pasando, y como todos los niños bilingües, pues claro, mezclan el inglés y el español y acaban con unos cuentos maravillosos en las dos lenguas, como yo veo casi a diario con un nieto que vive muy cerca de nosotros. El Reino Unido es el país europeo del que más libros se importan a España, casi el 22% de las importaciones, y los libros más demandados son de literatura y de ciencias sociales. Y los libros españoles que se traducen al inglés son en esos momentos casi siempre de enseñanzas no universitarias, es decir, que son libros de aprendizaje de español. Se traducen pocas novelas, que es una pena, y otras cosas. Suelen ser libros, digamos, prácticos, libros que pueden ser muy útiles para el aprendizaje de español. En resumen, porque supongo que he agotado mi tiempo, Aurora, ¿sí? Está claro que el español va de mejor en mejor como lengua extranjera. Es una lengua en demanda, que cada vez tiene más alumnos y más hablantes, y más aceptación entre el público en general. Hace varios años un colega mío, intentando explicar a sus alumnos por qué el español era mucho mejor aprender el español que el alemán, les decía, hombre, es que entre Bayern Múnich y el Real Madrid, ¿dónde vamos a parar? Y entre el cine alemán, que es muy pesimista, y Almodóvar, es que dice que no, there's no struggle, no hay aquí nada, vamos ganando siempre. La cultura española parece más joven, es más pujante, es más interesante y tiene muchos adeptos, incluso en un país como el mío, donde la verdad el odio a las lenguas es algo visceral, pero vamos. Curiosamente, un país que tiene miles, cientos de miles de niños bilingües y trilingües, que tenemos por tantos inmigrantes que han llegado en los últimos 40, 50 años, tenemos una población de niños capaces de hablar varias lenguas a la vez, en la casa, en la escuela. Y la semana pasada estuve yo en la British Academy y les dije que tenemos que aprovecharnos de este hecho. Con tantos niños ya naturalmente bilingües y trilingües, es mucho más fácil enseñarles otras lenguas, porque ya tienen esa capacidad y lo estamos ignorando, y supongo que está pasando en otros países también. Olvidamos que los hijos de inmigrantes son muy buenos aprendices de lenguas y tenemos que aprovecharnos de esto, me parece a mí, para mejorar la situación de las lenguas extranjeras. Y nada más, muchas gracias. Bien, ahora es el turno y me complace presentar a María Teresa Fernández de la Vega, magistrada y política española y actual presidenta del Consejo de Estado, especialista en Derecho Comunitario por la Universidad de Estrasburgo y docente en Derecho del Trabajo en la Universidad Central de Barcelona y en la Complutense de Madrid, entre otras. Ella tiene una carrera jurídica muy notable, es magistrada por el cuarto turno y está adscrita a la Asociación Jueces para la Democracia. Y los cargos que ha ocupado, los más altos cargos de responsabilidad institucional, son tantos que sería excesivo enumerarlos todos. Desde luego destacaré que ha sido secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, vicepresidenta primera del Gobierno de España, ministra de la Presidencia, portavoz del Gobierno y consejera de Estado, y además ha impulsado una labor muy interesante como la de la Red de Mujeres Españolas y Africanas por un Mundo Mejor, con la participación de la ONU, y ha creado la Fundación Mujeres por África. Sus reconocimientos y sus premios son muchos. Destacaré la Gran Cruz de la Orden El Sol de Perú, el Premio Isabel de Villena, el Premio Tomás y Valiente, y
Además, destacaré el doctorado honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la autoría de libros y ensayos sobre derecho del trabajo, derechos humanos y Consejo de Europa. Pongo por caso la reforma de la jurisdicción laboral y derechos humanos y Consejo de Europa. Ella nos dará una vertiente jurídica de la cuestión del español que sin duda abrirá boca para el resto de las intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros de mesa, presidente, moderadora, por la presentación. Señoras y señores, quiero comenzar mi intervención agradeciéndoles de corazón la invitación a participar en esta primera mesa del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes mis reflexiones sobre el español, lengua universal, especialmente en compañía de tan prestigiosos compañeros de mesa. En mi actual condición de presidenta del Consejo de Estado de España, es sobre todo la dimensión jurídica del español la que estoy llamada a tratar, o mejor dicho, la enriquecedora simbiosis que siempre ha existido entre derecho y lenguaje, en nuestro caso, entre la importancia del derecho para la conservación del genio español y la correlativa relevancia del español para la conservación del genio de la cultura jurídica común. Como muestra inicial de esta sugestiva interrelación, cabe recordar que el presidente de la Real Academia Española es miembro nato del Pleno del Consejo de Estado. Su presencia en el máximo órgano consultivo español es constatación evidente de la trascendencia que el lenguaje tiene en el acertado entendimiento, aceptación y respeto de las normas, así como también el influjo que la formulación de esas normas ejerce en el devenir propio de un idioma. En efecto, en la labor encomendada a la Real Academia Española de cuidar que la lengua española, en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes, conserve su genio propio, el ámbito jurídico juega un papel esencial. Siempre ha sido así. De entrada, no puede pasar desapercibido que la mayoría de los fundadores de la Academia Española ostentaran posiciones en instituciones en las que el adecuado manejo del lenguaje jurídico era indispensable. Es más, el derecho tuvo una notable influencia en la elaboración de los 6 tomos del originario Diccionario de Autoridades. La jurisprudencia, las leyes y la opinión de los jurisconsultos siempre ha sido, por tanto, junto a las fuentes literarias, lógicamente, inspiración de este tipo de trabajos. Precisión en la lengua y desempeño de la actividad jurídica, también de la alta actividad de consulta del Consejo de Estado español, van por tanto de la mano. Precisión, claridad y naturalidad, diría yo. No quiero pasar por alto la publicación en 2016 del Diccionario del Español Jurídico. Este diccionario encarna un enorme esfuerzo que merece todo nuestro reconocimiento. Como escribe el presidente del Consejo General del Poder Judicial Español en su prólogo, es una herramienta al servicio de la sociedad y de los operadores jurídicos, enfocando los conceptos jurídicos bajo prismas del rigor y de la concisión, valores indispensables de una seguridad jurídica necesaria ante la versatilidad que muestran algunos términos como consecuencia de una evolución interpretativa no siempre lineal. Este diccionario opta por definiciones escuetas, las enriquece con indicaciones, explicaciones de cada locución y las acompaña con autoridades o documentos tomados de la legislación, la jurisprudencia o la doctrina, según los casos. Incluye también referencias al derecho europeo y al derecho internacional que resultan imprescindibles en el actual mundo globalizado. Es así como nuestra importancia, como muestra la importancia de derecho para la conservación del genio propio del español. Por otro lado, a la vez que el derecho ha sido pieza clave en la configuración y conservación del español, también el español ha jugado un papel muy importante en la conservación del genio propio de la cultura jurídica, que es tanto como el entendimiento del derecho como un fenómeno cultural, un conjunto de creencias, ideas y presupuestos acerca de la forma y el carácter de cada comunidad particular. Opera, por tanto, como un marco de significación desde el que interpretar nuestro mundo social y a nosotros mismos en él. Un mundo que compartimos en lo sustancial la comunidad de naciones que hablamos el español.
Desde una perspectiva meramente histórica, el latín primero y el castellano después tuvieron un protagonismo preeminente en la conformación histórica de esta cultura jurídica común. Bien puede hablarse, en mi opinión, de una cultura jurídica continental europea resultante de una fructífera fusión entre las tradiciones históricas de cuño latino y germánico. El pozo de la tradición jurídica de raíz latina sigue absolutamente presente en la esencia de nuestros ordenamientos jurídicos, de manera muy particular en el derecho privado, el derecho que regula las relaciones entre las personas. No olvidemos que incluso dentro del mundo germánico, los pandectistas del siglo XIX se encargaron de asimilar, cuando no de copiar, el jus civile romano en sus ordenamientos internos. Y así llega hasta nuestros días. Por otro lado, la valiosa doctrina germánica iuspublicista, en especial la del derecho constitucional, ha echado raíces también en nuestros países. Es de manera muy evidente el caso español, pero también se constata de forma acusada en buenas partes de los países de América Latina. En el marco histórico de conformación del llamado sistema jurídico continental, el español ha jugado siempre un papel central. Lo hizo desde los monasterios, donde el latín fue acompañado por el naciente castellano en las glosas y en el estudio de los cánones. Ocurrió en la sucesiva aprobación de fueros a medida que avanzaba la reconquista de la península ibérica. Las universidades aportaron su grano de arena, en especial la de Salamanca. En sus aulas se formó la llamada Escuela de Salamanca, que con Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez o Martín de Azpilicueta como ejemplos más sobresalientes, forjaron el jus gentium y con él, además, dejar sembrado el origen del derecho internacional y de los derechos humanos. Acabaron con los viejos conceptos jurídicos del medievo. Lograron reconciliar así la vieja doctrina tomista con las exigencias jurídicas del nuevo orden económico y social. Y finalmente, la codificación dio el paso final en la configuración del sistema jurídico continental europeo, del que también bebieron los nacientes ordenamientos jurídicos de toda América Latina. A partir de ahí, el enriquecimiento entre ambas orillas del Atlántico ha sido mutuo. Actualmente, en el marco de lo que la doctrina denomina diálogo judicial internacional, los más altos tribunales de nuestro entorno han entrado en una conversación informal que enriquece las respectivas jurisprudencias. Querría mencionar a este respecto, a título de simple ejemplo, el interés con el que se sigue en Europa la jurisprudencia de los tribunales constitucionales iberoamericanos. O por citar otro caso más relevante, a mi juicio aún, cabe recordar que la comprometida e innovadora jurisprudencia que está desarrollando en la actualidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos emblemáticos son escrutadas con enorme atención por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, y estudiadas con inusitado interés por la doctrina. Temas de candente actualidad como el fortalecimiento de la democracia a través de la igualdad de género, el establecimiento de protocolos para luchar contra la violencia o la protección de los derechos sociales. Piénsese, en este mismo orden de cosas, que en estos momentos el grupo de investigación más solvente del mundo en el estudio del llamado constitucionalismo transformador en América Latina se encuentra en Alemania, en el Instituto Max Planck de Heidelberg, y trabaja, empezando por el director del instituto, Armin von Bogdandy, en español. Y su objetivo último es el desarrollo de lo que denomina un jus constitucionale comune en América Latina. Por otro lado, no podemos olvidar tampoco que el español ocupa en la actualidad un lugar preeminente como lengua de trabajo en los organismos internacionales. Diego Valadez, eminente jurista y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, presentó en el Congreso de Cartagena de Indias del 2007 una interesante contribución titulada «Algunos problemas relacionados con el lenguaje jurídico», en la que mostraba la pujanza de nuestro idioma en las organizaciones internacionales. Subrayaba sobre todo una peculiaridad de nuestra lengua
que es básica para el mantenimiento de esa pujanza del español como lenguaje jurídico. Se trata de la alta homogeneidad institucional y jurídica que presentan los países de habla española por contraposición, por ejemplo, con los de habla inglesa, lo que supone la cultura, el sustrato de cultura común que hay detrás de esas normas. Sin duda, existen voces jurídicas comunes con significados y matices diferentes según cada ordenamiento jurídico, pero con carácter general la homogeneidad en el uso de las voces jurídicas en español es la regla. Y para las excepciones, no tengo duda de que el mencionado diccionario jurídico contribuirá a conciliar la homogeneidad con la riqueza de matices según cada sistema jurídico. El verdadero riesgo para el futuro del español, a mi juicio, no proviene de la diversidad lingüística o jurídica que pueda constatarse en casos particulares. Esa diversidad, en el fondo, enriquece tanto al idioma como al derecho. El riesgo principal proviene del mundo anglosajón. Actualmente asistimos a un imparable avance de la cultura jurídica anglosajona a través, entre otras vías, de la omnipresencia del inglés en el universo de las publicaciones científicas, como ya se ha señalado aquí, y congresos internacionales de derecho. Es cierto que al referirnos a esa suerte de lengua franca más que del inglés, deberíamos hablar del Global English, esa jerga que creemos asociar con el inglés verdadero, pero que en muchos casos es casi un idioma nuevo. A mi juicio, no tiene ningún sentido oponerse a la evolución de las lenguas. El contacto entre idiomas, entre culturas, al final siempre enriquece, aparte de que oponerse suele resultar en vano. Pero sí me parece pertinente tratar de preservar la cultura jurídica propia como un idioma, con un idioma adaptado a los nuevos conceptos jurídicos. Y ahí sí que estoy plenamente convencida del vigor y de utilidad del español para cumplir con esa función. En ese sentido, coincido con las palabras pronunciadas por Enrique Alcaraz Baró en el Congreso de Rosario del 2004. Las sombras del español jurídico nace de su opacidad y de su falta de naturalidad. El empleo de usos lingüísticos incorrectos, el abuso del gerundio jurídico, el barroquismo de formulaciones ininteligibles son el peligro fundamental que acecha al español jurídico. Y yo diría también al propio derecho. No le faltaba la razón a Lázaro Carreter cuando escribía con su sorna habitual: según dicen, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero ¿cómo vamos a cumplirla los profanos en tales saberes si no lo entendemos? Creo, sinceramente, que las sombras del español jurídico nacen de la opacidad y de su falta de naturalidad. Es fundamental, además, traducir adecuadamente los términos técnico-jurídicos que nos llegan del inglés, evitando esnovismos prescindibles y omitiendo el innecesario empleo de vocablos ajenos cuando existen otros propios perfectísimamente aprovechables en nuestra lengua. Finalmente, antes de concluir mi intervención, quiero mencionar 3 cuestiones añadidas que por mi experiencia política y personal siempre me han preocupado. Me refiero en primer lugar a la sugestiva impronta de las emociones, tanto en el mundo jurídico como en el idioma. Existe toda una corriente doctrinal abanderada por autoras como la filósofa española Victoria Camps, que demuestran el efecto que tienen esas emociones en el devenir jurídico e idiomático. Emocionar con la palabra es hacer sentir, es convencer, y esa es tarea cotidiana tanto del comunicador como del jurisconsulto. En segundo lugar, en mi condición de presidenta de la Fundación Mujeres por África, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo del continente africano a través de la formación y educación de las mujeres, deseo recordar la importancia que la enseñanza del español en África tiene ya hoy para nuestro idioma. En la sesión del Congreso de Cartagena de Indias en 2007, el profesor senegalés Amadou Ndiaye lo explicó con palabras bien bellas, evocando recuerdos musicales. Es de alegrarnos que próximamente el primer Instituto Cervantes en África subsahariana vaya a estar precisamente en Senegal. Finalmente, en tercer lugar, no puedo dejar de referirme a la cuestión del género en el idioma.
Sé que es una cuestión bien controvertida y en la sala veo a expertas y expertos que han estudiado el tema en profundidad. Pero merece la pena recordar en este congreso que el idioma no es neutro. La palabra da forma al pensamiento y las feministas sentimos que la sociedad ha funcionado con un lenguaje que ha respondido fundamentalmente a un modelo político dominante que sigue vigente en la actualidad, como es el modelo patriarcal. Para cambiar el modelo necesitamos también utilizar la vía del lenguaje, cambiar el lenguaje, un lenguaje en el que todos nos veamos reflejados, especialmente quienes hasta ahora solo han formado parte del modelo en posición de subordinación. Ha llegado ya el momento de emprender esa empresa. Muchas gracias. Bien, ahora es el turno de don José Luis Moure, actual presidente de la Academia Argentina de Letras, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires y un gran filólogo, como ustedes saben, porque es un sabio en temas de cronística castellana medieval, en dialectología hispanoamericana y en otros muchos saberes. Habrá que decir que dirige el SECRIT, el Seminario de Edición y Crítica Textual, que es director de la revista Incipit y coordinador del Centro Juan María Gutiérrez de la Lengua de los Argentinos en la Biblioteca Nacional. Ahora integra además la comisión de la Academia Argentina de Letras, que está elaborando el diccionario del habla de los argentinos, y recientemente además ha sido designado evaluador externo del programa de enseñanza del español en la Universidad de Hong Kong. Ha recibido muchos premios, entre ellos el del Centro Gallego, el premio Ángel Frabowski, el segundo premio de la Organización de Estados Americanos y varios premios a su producción científica. Citaré Su verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del Cuzco, de Francisco de Jerez, como editor, y también como coautor del estudio de la edición de la crónica del rey don Pedro de Castilla, realizada por Germán Orduna, o la crónica de Enrique III en colaboración con Jorge Ferro. Es autor de numerosos estudios y ediciones críticas y recientemente ha coordinado la edición conmemorativa de Rae Asale, Borges Esencial, que se publicó en mayo de 2017. Tiene la palabra. Muchas gracias. Como ayer, comienzo haciendo una corrección, en este caso no con respecto a mi nombre, sino a que ya no soy director del SECRIT. El SECRIT es dirigido por mi colega Leonardo Funes desde hace unos años. Pido también disculpas porque lo que voy a leer quizás se parezca en algo a lo que efectivamente entregué, pero la reducción a que me someten los minutos de que dispongo quizá hagan de esto apenas un indicio. Voy a tratar de ser rápido y pedirles entonces disculpas y a invitarlos a subir a la página para poder entender lo que quise decir. El trabajo se llama Unidad y Variedad del Español, una contradicción. Fue probablemente el lingüista uruguayo José Pedro Rona, en su artículo sobre la división del español americano en zonas dialectales, publicada en 1964, quien por primera vez impugnó la afirmación bastante generalizada, y no solamente en aquellos años, de que el castellano empleado en el Nuevo Mundo conforma una variedad notablemente homogénea. Cito el párrafo alusivo. El que escribe estas líneas tiene, por ejemplo, la experiencia personal de que el lenguaje de la población monolingüe, de habla solo castellana, de las zonas de las Tacanas, en la provincia de Tucumán, ha resultado al comienzo virtualmente ininteligible, incluso para profesores tucumanos natos que lo acompañaban en sus investigaciones. Esto sucedía a pesar de estar situada la zona de las Tacanas a poco más de 50 kilómetros de la ciudad de Tucumán. Rona se aventura todavía más en esa aseveración y añade: es cierto que en la península hay hablares mutuamente incomprensibles, pero lo mismo sucede en el Nuevo Mundo, solo que esto último no suele decirse. Así, por ejemplo, no creemos que un mexicano y un paraguayo o un cubano y un chileno pertenecientes a los niveles culturales bajos pudieran comprenderse hablando sus respectivos dialectos. Aún a un replatense de nivel culto le sucede muchas veces en la Ciudad de México que los mexicanos semicultos no entienden una frase que contenga varias palatales fricativas, nuestro yeísmo, o varios vocablos que el mexicano culto posee en su fondo pasivo,
pero que el mexicano inculto o semiculto ignora hasta en ese plano. Si bien la extremada convicción de Rona era acaso una premisa introductoria para su hipótesis de partición dialectal de América, superadora de la enriquezureña expuesta algo más de 40 años antes, es evidente que viene a contrastar con una opinión manifiesta en muchos lugares de la bibliografía especializada en el español americano, formulada más bien desde el polo unidad enfrentada a diversidad, oposición en la que mayoritariamente el primero resulta privilegiado y el segundo exento de particular capacidad negativa. Nosotros mismos fuimos sorprendidos cuando en 2001 expusimos en el segundo CILE celebrado en Valladolid, ocasión en la que presentamos un trabajo en un panel cuyo título era prácticamente el que identifica nuestra contribución de hoy y en el cual enumeramos los rasgos morfosintácticos propios del español americano según su mayor o menor grado de lo que yo entendía era una desviación de la norma compartida de la lengua. Creíamos haber puesto de manifiesto en aquella exposición una considerable cantidad de fenómenos ilustrativos de nuestro propósito. A su término, nuestro querido colega Humberto López Morales, que ejercía el papel de coordinador, resumió lo dicho por mí con un entusiasta non sequitur. Es decir, ningún peligro de dispersión dialectal, lo que hay es unidad en la variedad. En verdad, no solo para un especialista, sino para cualquier observador interesado, es innegable la existencia de una enorme variedad dialectal en el territorio hispanohablante. Saludadas empresas lexicográficas como el Diccionario de Americanismos publicado por la ASAL en 2010, que recoge nada menos que 70.000 voces, lexemas complejos, frases y locuciones y un total de 120.000 acepciones, o el Diccionario del Habla de la Argentina, elaborado por nuestra academia, que presentaremos mañana, con 5.785 lexemas y 8.891 acepciones no registradas por el Diccionario de la Lengua Española, serenamente evaluadas pueden considerarse prueba de dispersión antes que de convergencia. Y no es necesario visitar la localidad tucumana a la que hacía referencia Rona para sufrir riesgos de ininteligibilidad. Basta escuchar algunos diálogos más o menos espontáneos y rápidos de jóvenes en películas españolas o incluso mexicanas y me limito a las procedencias más frecuentes en nuestros canales de televisión. Y descuento que lo mismo sucede apenas se invierte el origen de la audiencia. No obstante lo señalado, todo el mundo hispanohablante tiene conciencia absoluta de compartir la misma lengua, llámela, según el escrúpulo dialectológico o el grado de susceptibilidad ideológica, castellano o español. Cabría entonces que identificáramos al menos dos cuestiones a tratar. La primera, ¿qué lugar ocupan las variedades en esa noción compartida? ¿Y cuál la unidad? La segunda, ¿qué acuerdo teórico podría servir para que el mundo hispanohablante pudiese establecer una estrategia educativa que responda a ambas realidades en apariencia contradictorias? Y si nos referimos a la educación es porque entendemos que una mejor comprensión del fenómeno que acabamos de plantear está también en la base de lo que la escuela puede hacer, sobre todo en una época en la que campean los reclamos por manifiestas deficiencias en la lectoescritura de nuestra lengua. Hice luego un breve excurso sobre la conformación y límites de la norma lingüística. Hablo de la escritura, señalando que es la escritura la que impuso a la lengua un mecanismo de funcionamiento particular, una articulación exigente de sus componentes que apunta a proveer lo que técnicamente se denomina intelectualización, esto es la capacidad de producir enunciados económicos, precisos, exentos de repeticiones, despojados de las características y recursos que son propios de la oralidad. Esa modalidad elaborada de la lengua se fijó en repertorios normativos conocidos como gramáticas y en repertorios léxicos de las voces admitidas. De lo dicho es posible extraer, con alguna violencia sobre perogrullo, que la lengua excede siempre su expresión escrita y su derivación de registro alto, aunque siga siendo ella la que tácitamente establece los límites de la custodia que la norma ejerce. No es posible soslayar, sin embargo, que está en la naturaleza de la lengua la dinámica del cambio, la homogeneidad, la heterogeneidad y la variación, sea esta dialectal en su distribución geográfica o crono- y sociolectal en su encuadramiento temporal o de registro sociocultural, respectivamente. Volviendo a la situación de nuestro idioma, el español es hoy la lengua oficial de 18 países y cooficial de 3. Pero no debe olvidarse que cada una de estas naciones, desde el momento en que asumió su independencia política, adquirió virtualmente el derecho de decidir sobre la lengua de su comunidad.
Con ínfimo debate, las nuevas entidades nacionales optaron por conservar el idioma común, situación que dio lugar a un esquema denominado policéntrico, según el cual cada nación se ha convertido en un virtual centro de difusión de su propia modalidad. ¿Cómo opera esa norma policéntrica hacia adentro de nuestras comunidades hispanohablantes? ¿Es posible bosquejar un esquema explicativo que dé cuenta de la dinámica de la coexistencia de variedades y registros en cada una de aquellas? Se nos ha ocurrido el siguiente. Nos parece posible representar la realidad de la lengua como bandas o franjas verticalmente sobrepuestas en el interior de un triángulo, lo que naturalmente ofrece una superficie diferente a cada una. En la banda inferior, sobre la base, podríamos ubicar las tradiciones verbales populares, aquellas que son propias de cada lugar, más particulares, más difícilmente asimilables, fuertemente identitarias y más diferenciadas, tanto respecto al léxico como a otro tipo de fenómenos gramaticales. Por su naturaleza son tradiciones antiguas o nuevas, espontáneas, arraigadas, en continua creación y recreación, con fueros propios, como habría dicho Ángel Rosenblatt, y en todo caso vastas, por lo que es natural que el triángulo tenga allí su banda más amplia. El universo hispanohablante muestra en ella su máxima dispersión y su dominio es ajeno a la intervención normativa de la lengua general. A medida que nos alejamos ascendiendo hacia el vértice, el triángulo se estrecha y encuentra lo que podría definirse como la lengua de registro formal de cada nación, desarrollada a partir de las tradiciones discursivas que le son propias, conformadas a lo largo de su historia y manifiestas en sus particulares usos del lenguaje literario, de la administración, del periodismo escrito y oral, de las formas expresivas de la publicidad, etc. Un ejemplo podrá ilustrar mejor la delimitación de esta variedad. En una de sus notas en nuestro diario La Nación, el académico español Arturo Pérez Reverte escribió, lo cito siempre porque viene a cuento, hay varios cantamañanas que han estado dándole brasa al rey de Redonda. La expresión críptica para un argentino, al menos para un porteño y casi seguro para un cordobés, corresponde claramente a una tradición discursiva pasible de introducirse sin mayor marcación en un discurso de registro formal peninsular. El léxico ofrece una abundante ejemplificación de estas variedades nacionales en sus registros formales. Baste citar el ya mencionado Diccionario de la Lengua de la Argentina, que presentaremos mañana, el 63% de cuyas acepciones corresponde a ese registro neutro, exento de marcas de ruralismo, coloquialismo, lunfardismo, vulgarismo, etc. En el sector más alto y estrecho del triángulo, próximo al vértice, se encuentra lo que podemos llamar la tradición culta de la lengua, aquella que comparten quienes participan del mundo intelectual, quienes leen y escriben, la que alguien llamó la lingua communis del español, aquella en la que imperan las exigencias de la corrección según una norma culta consensuadamente admitida, la que empleamos mayormente en este Congreso, la que tras todos los procesos de acomodación necesarios nos permite escuchar una conferencia o conversar con un hablante local en la calle de cualquiera de nuestros países, leer a Cervantes, a Machado, a Rulfo, a Neruda, a Onetti, acceder a las páginas del País, El Tiempo o La Nación. La variedad de lengua que, me apresuro a señalarlo, se enseña y se aprende. Hago nueva referencia a la norma culta hackeada, en tanto esa variedad modélica se conformó histórica y privilegiadamente a la par de la literatura, en un sentido lato, en lo que fue la constitución de la lengua denominada, como decíamos antes, culta. En las últimas décadas, la atribución de prestigio se desplazó a otros actores de la realidad social con predominio de las modalidades orales, con frecuencia vehiculadas por la difusión mediática. Y en lo que al canal escrito se refiere, el discurso que prevalece, si nos abstenemos de mencionar las formas escuálidas propias del chateo y del WhatsApp, o las con frecuencia bárbaras transcripciones en los zócalos de las pantallas, es el periodístico, no ensayístico, con marcada preponderancia de una sintaxis propia de la economía de espacio, de la topicalización noticiera del eslogan y el cliché, con creciente tendencia al desliz ortográfico, resultado de la ausencia del corrector profesional. Si se considera que los maestros también se forman atendiendo a ese mercado lingüístico, no es difícil advertir que esa modalidad será la privilegiadamente percibida por los alumnos. De lo que venimos de exponer se desprende la responsabilidad de la escuela en el cuadro señalado. Esa responsabilidad que a nuestro juicio puede atribuirse
en buena medida a una errada metodología de la enseñanza de la lectoescritura que, entre otras cosas, parece haber privilegiado un reconocimiento global de las palabras y una incapacidad, por ejemplo, para la descomposición en sus elementos fónicos mínimos. Una colega que se desempeñaba en Rosario me contó que en cierta oportunidad, en el año 2006, no había logrado que ninguno de sus alumnos de un 9º año de polimodal, el equivalente a un 2º año del secundario en la terminología de mi generación, de un respetado colegio confesional, expusiera el abecedario completo. El más instruido había llegado hasta la letra Q. El deletreo les resultaba de imposible práctica y la lectura en voz alta un suplicio. Nosotros no leemos, le había aclarado uno de los alumnos cuando se les pidió la lectura de un fragmento. En todo caso, la realidad muestra hoy el fenómeno claro del voluntario abandono o el disgusto por la práctica regular de la lectura. La dialectalización es un fenómeno lingüístico inevitable. En todo momento coexisten fuerzas centrífugas que promueven la dispersión y centrípetas que la neutralizan. Las centrífugas pueden fundarse en el avance de la variación lingüística, en el espacio y en el tiempo, si bien, aunque el proceso pueda ser abonado o fomentado deliberadamente por razones extralingüísticas, como por ejemplo actitudes políticas o reformas ortográficas unilaterales. Las fuerzas centrípetas, en cambio, en las que advertimos la preponderancia de elementos socioculturales sobre los específicamente lingüísticos, abarcan un amplio universo de acciones y actores. El respeto o consenso por las normas gramaticales compartidas, la enseñanza y práctica de la lectoescritura, particularmente la ortografía, las interrelaciones culturales fundamentales, el conocimiento mutuo de la literatura, de la producción cinematográfica, televisiva, etc. Hoy todo ese fenómeno sociocultural está en plena ebullición y ocupa el centro de la escena. Los intercambios a través del chateo, del skypeo y otras formas de comunicación internacional, particularmente entre los jóvenes, y también el cultivo de la escritura y el conocimiento de la literatura común, vuelvo a ello, no solo porque alimentan y enriquecen el español modélico compartido, sino porque atienden a la preservación de la centenaria tradición verbal de la lengua común, que es donde se hospeda, sin inducción alguna, la unánime conciencia de la unidad. Por último, dos corolarios. Si, como parece, debemos aceptar que no existe contradicción en la ecuación unidad en la variedad, cabe que nos preguntemos, ¿qué principio o principios pueden orientar la acción normativa frente a la realidad de una lengua que es compartida pero policéntrica? Creemos que Luis Fernando Lara lo dijo de manera inmejorable. Las normas prescriptivas académicas suelen ser aceptadas por todos los hispanohablantes porque su ámbito de aplicación es la lengua literaria que viene siendo cultivada desde Alfonso el Sabio y que a través de la educación ha conformado nuestra idea de la corrección. Por el contrario, puesto que no es en esa variedad donde cada región o país logra su identificación, sus hablantes recurren a la valoración de sus usos locales o populares y lentamente crean de manera implícita y tendencial sus propias normas. ¿Acaso sea una obviedad, lo es para quien habla, que la vida intelectual que anima al hombre en nuestra cultura no puede prescindir de la variedad modélica de la lengua, de sus recursos exclusivos para jerarquizar, precisar y desarrollar los productos del pensamiento? Aún la formalización científica más dura presupone un enunciado lingüístico diáfano construido a partir de una sintaxis y un vocabulario estrictos, rasgos que son propios de la lengua normada. La escuela debe volver a tomar a su cargo la enseñanza integral de la lengua modélica o estándar. Esa variedad no espontánea, propia de las emisiones formales en la escritura y en la oralidad cuidada, normalizada en conformidad con una gramática y una ortografía compartidas. Su conocimiento y dominio habrán de alcanzarse con intervención de todos los recursos didácticos que la disciplina pedagógica estime conducentes y acaso a través de una metodología no necesariamente diferente de la que impone el aprendizaje de una lengua extranjera, que para muchos alumnos es ya casi una cruda prefiguración del registro cuidado de la suya. Muchas gracias. Bien, para cerrar esta mesa tenemos el privilegio de contar con la escritora Luisa Valenzuela,
nacida en Buenos Aires, que ha ejercido esa doble labor docente y a la vez creadora, y tiene además ese privilegio que tienen los escritores, licencia para matar las palabras y para resucitarlas. Ella ha dicho que adentrarse en el lenguaje es cabalgar las líneas de fuerza que cruzan el universo, y lo ha demostrado con una larga trayectoria literaria, con más de 30 libros entre novelas, cuentos, microrrelatos, ensayos, y cabe destacar desde su primera incursión en el ámbito literario con Ciudad Ajena y Hay que sonreír, una serie de obras que todos ustedes conocen, El gato eficaz, Donde viven las águilas, etcétera. Y además podemos ver ese renacimiento del cuento y del microrrelato, del que ha dado señales en su volumen reciente El chiste de Dios, porque además le caracteriza un gran sentido del humor y una forma nueva, digamos, de aprender el hecho literario. Tiene muchos premios, entre ellos el de Cultura Universidad de Córdoba 400 años, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, el Premio Interamericano León de Grave, es doctora honoris causa por la Universidad de Knox en Illinois, de la Universidad de San Martín de Buenos Aires, y es miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias, aparte de presidenta del Centro PEN Argentina. Tiene la palabra. Muchas gracias, Aurora. Es un orgullo, un honor y también una temeridad estar ante tan importante compañía, no solo el paraguas maravilloso de la Real Academia de Letras, de los académicos y presidentes de academia que tengo acá en esta mesa, este público extraordinario en este bello teatro. Así que yo me voy a alargar así temerariamente a hablarles de la riqueza compleja o la compleja riqueza de lo universal. Al ser el español o castellano la lengua más difundida después del chino, su universalidad resulta incuestionable. Ahora bien, universal no significa uniforme, no excluye lo regional. Por lo contrario, lo contiene y con suerte lo alienta. Todo lo universal es susceptible de hibridación. El español salió siglos atrás a mar abierto y muy diversas corrientes cruzadas y tumultuosas lo llevaron a muy diversas costas. Nuestra lengua es el líquido amniótico común, líquido, y pensemos también en el concepto de Bauman, en el cual nadamos y nos desplazamos, cada quien con su propio estilo y velocidad. Tal como el agua, la lengua es fluctuante. En tanto escritora de ficción, la casa donde me siento a mis anchas, donde tengo mi salón de juegos, es la lengua. Mejor dicho, el lenguaje. Esa articulación que pone a la lengua en movimiento y le confiere vida. Una vida hecha de olores, de sabores, de mil sutilezas, cambiantes todas a causa de los muy distintos climas y paisajes y contaminaciones. Aunque contaminaciones quizá no sea la palabra. Pensemos en la riqueza y variedad aportada por las diversas lenguas originarias con las que hubo de encontrarse el español al llegar a las erróneamente llamadas Indias occidentales, sin olvidar los aportes que más adelante harían a nuestro léxico las diversas corrientes migratorias. Toda habla expresa una cosmovisión, y en lo que a la RAE respecta, el español es una lengua hospitalaria, incorporando localismos y regionalismos que requiere su tiempo de reflexión y de consenso. No es que los vocablos migrantes lleguen en tropel, pero a muchos les cuesta obtener carta de ciudadanía. Son vocablos ocupas, indocumentados, que están para quedarse. Y muchos y muchas los recibimos con alegría como un enriquecimiento. Desde los albores del siglo XVI, los llamados conquistadores irrumpieron en nuestras costas supuestamente para civilizar a los salvajes. Lo digo con trepidación, entre comillas. Nos ligaron nuestra lengua franca, tan útil y rica, a costa de ir diezmando, junto con la población, gran variedad y riqueza de las lenguas locales. Esos hombres no se privaron de polinizar a las nativas. Así nacieron los criollos, quienes, a su vez, aún hoy, siguen polinizando la lengua original. Podría continuar así, entregándome a las reflexiones que he hilado,
Pero anoche, imbuida por el espíritu de este encuentro y por el de Cortázar tan presente, decidí modificar en parte el rumbo de mi charla. Y así como Julio confesó alguna vez que el título inicial de su gran novela había sido Mandala, pero cierto día se dijo Mandala y optó por Rayuela, anoche me dije algo similar y decidí sumergirme por un rato en aguas personales. Y pensé en el imán de esta, mi lengua, que me trajo de regreso a Buenos Aires después de 10 años muy felices y hasta bastante triunfales en Nueva York, simplemente porque había llegado el momento de optar en qué idioma iba a seguir escribiendo. Enseñaba talleres de posgrado, soñaba, amaba y hasta me hablaba a mí misma en inglés. Y sentí que había sonado la hora de volver a mi lengua, volver a esa casa que para mí es el castellano. Con toda la desazón y la pérdida que significa un retorno, pero con la convicción de estar de nuevo en casa. Esa casa que para cada uno de nosotros es la lengua. Me crié entre gente de letras. Mi madre, Luisa Mercedes Levinson, además de buena escritora, era muy atractiva y hospitalaria. Y la casa era un salón donde intelectuales de la época, grandes intelectuales de la época, se reunían a charlar, a dar una eventual conferencia, a discutir y reír. Eran tiempos complicados políticamente, pero la política estaba fuera de discusión, era anatema en cuestiones literarias. Se debatía si el arte por el arte o el arte dirigida, y ganaba el arte puro. Allí estaban, a menudo, los recordados Gonzalo Losada y Antonio López Yauzás y el entrañable Arturo Cuadrado con su poética editorial Botella al Mar, esos grandes editores de España que España nos legó tras la Guerra Civil. Asiduo asistente era Arturo Capdevila, tan querido aquí en nuestro país y tan recordado. Capdevila, que como todos estaba enamorado de mi madre, la llamaba Divina Libélula, cosa que hizo que mi padre apodarlo el libélulo enmascarado, porque no era la estética, no era su fuerte. Y recuerdo también ahora que Arturo en un momento dado dijo, ay, no puedo viajar más a dar conferencias, pues cada vez que bajo del tren en estas giras en la Argentina, están las niñas del colegio recitándome Córdoba Azul. Ya, odio, decía, ¿por qué habré escrito ese poema? Y en la casa también estaban Borges y Sábato como asiduos concurrentes. Y hoy cabe traer a esta mesa los largos debates que se suscitaban sobre si literariamente, estos eran como los años 40, 50, se debía escribir de tú o de vos. Y lejos ya de las peleas entre los grupos de Boedo y Florida, llegaron a la salomónica decisión de que los poetas siguieran escribiendo de tú, pero los prosistas, en los diálogos, no debían escaparle al vos, nuestra habla vernácula. Fue ese cambio, ese momento de cambio al que asistí, fue interesantísimo. Me pregunto ahora, ¿qué opinarían estos grandes de la literatura argentina frente a los debates que hacen el furor de nuestra lengua? Y a la invasión de la posverdad, por ejemplo, alentada por la falta de apoyo oficial a la educación común y gratuita, que supo ser el orgullo de nuestro país. Arte dirigido o no, esas grandes cabezas se habrían alarmado a sabiendas de que cuando más inculto es el usuario de las redes, más susceptible es de responder emocionalmente, como bien se dijo acá, a las falsas noticias que ya tienen espuria carta de ciudadanía hasta en el mundo entero. Razón por la cual, al lema de PEN Internacional, esa gran asociación de escritores del mundo, que dice por la libertad de la palabra, en PEN Argentina, que por ahora presido, le agregamos el término responsabilidad, eso te va a gustar. Por la libertad y la responsabilidad de la palabra, una responsabilidad sobre todo ética, como bien dijo nuestro presidente de la Academia de Letras Argentina. Y también me pregunto, ¿qué habrían opinado sobre el lenguaje inclusivo? Además de alegar que inclusivo es un anglicismo. No podemos decirles, habría dicho yo, que en estas lenguas romances sean burdamente machistas, pero sí, como bien dijo María Teresa, patriarcales. La impronta, como ustedes saben, nos llega desde aquel momento cuando para distinguirnos del animal
se nos denominó genéricamente Homo sapiens. La mujer no sabemos qué sabe. Me temo que... no lo sabemos hasta ahora. Me temo que aquellas grandes cabezas, su recepción desde ella habría sido más bien tibia. Muchos aún parecerían temerle al lenguaje inclusivo, como si simbólicamente amenazara la supremacía masculina, o quizá que amenazara hasta el propio monoteísmo, si lo pensamos bien. En su seminario 20, Lacan determinó que la mujer no existe, solo las mujeres como una tropilla. Para aclarar más adelante, porque la mujer está fuera del lenguaje. Quizá Lacan no lo pensó entonces, pero no hay duda que sí, en buena medida lo está. Cuando digo el hombre, abrazo a la mujer, repetía el padre de un amigo, aceptando el símbolo, y fuimos las relegadas en un plural que no nos incluye. Creo que fue George Steiner quien dedujo que los griegos pudieron entregarse de lleno a la filosofía porque sus mujeres se ocupaban de las necesidades y obligaciones cotidianas. Lo patriarcal signó nuestra lengua y no sé si podemos paliar el ninguneo con la vocal E, que molesta al oído, pero abarca todos los géneros más allá aún del banal binarismo de la O y la O. Cada cual encontrará su manera de escapar a la invisibilización de la mujer en nuestra lengua. Es un llamado que hago a todos a la creatividad. Un encomiable momento de lucidez fue cuando los derechos del hombre pasaron a denominarse derechos humanos. Las reglas gramaticales y el uso correcto de los términos vendrían a ser los sólidos cimientos sobre los cuales se apoya la lengua, el lenguaje, esa casa del ser según Heidegger. Su espíritu, el llamado estilo, sería el andamiaje de la casa, las palabras, los ladrillos. Una gran claraboya cenital ilumina en su totalidad esta casa del ser. Cada tanto en las paredes se abre un hueco por el cual entra otro tipo de luz, un nuevo tipo de luz. Son como ventanas que reclaman un marco teórico. Al respecto ya está entre nosotros el flamante libro de estilo panhispánico y policéntrico, explora admirablemente la multiplicidad de centros que se diseminó el idioma español. Y quizá también podemos sospechar, aluda con un guiño al pícaro dios Pan, que tiende a colarse en lo puramente hispánico. Y si bien las últimas incorporaciones son de reconocimiento a la castillanización de términos que hacen a la informática, googlear, whatsappear, no es de temer que la RAE se interese más por la inteligencia artificial que por los géneros humanos. Todo a su tiempo, me dirán, y por eso estamos aquí desplegando diferentes puntos de vista a lo largo de estas intensísimas jornadas y disfrutando de los placeres de la lengua, como Gonzalo Celorio muy sabiamente denominó con excelente criterio los encuentros que supo organizar en la Feria del Libro de Guadalajara durante varios años sucesivos. Nunca olvidaré aquella mesa sobre el sexo en la lengua y la euforia que nos dio a los y las o les integrantes al ir descubriendo la riquísima variedad de términos que en un país son de uso corriente y en otros son flagrantes groserías. Por ejemplo, basta un botón. Y palabras que en México son sinónimo de gorra o de dulce de leche, hoy aquí prefiero no pronunciarlas. En tanto escritora, la precisión exacta de los vocablos me resulta imprescindible y ante cualquier duda recurro al emblemático diccionario. Por otra parte, o la misma entrelazadas, me regodeo en las posibilidades lingüísticas de juego, esas que propone, pero no agota, Lulipó, el taller de literatura potencial que muy patafísicamente invita a no tomarlo serio en serio y, dentro del propio lenguaje, estudia las leyes que rigen las excepciones. La RAE va incorporando neologismos y localismos con amplio criterio, pero académica parsimonia. Va colocando rieles y señalando caminos, mientras la lengua galopa a destajo. La academia es real porque alude a la realeza. Lo real de las mutaciones lingüísticas y lexicográficas tiene muy otro ritmo. Importante es tener en cuenta ambas realidades,
para no caer en la trampa comercial que pretende imponer un castellano neutro, insípido y hasta insalubre para nuestra constante búsqueda de comprensión del mundo que nos rodea. Muchas gracias. Es un broche divertido, pero me encantó la tuya, Bueno, aplauden a toda la mesa, aplauden a toda la mesa. Bueno, ¿verdad? Sí, decía Francisco de Quevedo que el tiempo es enemigo de las horas y sobre todo los ponentes somos enemigos de las horas. Vamos un poco mal de tiempo, pero vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis. Gonzalo Celorio dirá la causa de este pequeño paréntesis tan grato. Quiero compartir una propuesta de Jorge Ignacio Covarrubias, secretario de la Academia Norteamericana de la Lengua, que me ha pedido que no he hablado casi nada, ya estoy ronco de tanto oír. Me ha pedido hacer este paréntesis para anunciar algo realmente muy grato, y es el hecho de que la Academia Norteamericana de la Lengua Española ha tomado la determinación de nombrar académico correspondiente de esa institución a don José Luis Moure, y esto es para él, hasta donde he podido saber, una sorpresa. Querido amigo, para nosotros es un privilegio recibirte como miembro correspondiente de nuestra academia. Hay situaciones en la vida en la que uno claramente no sabe qué decir. Esta es una, me toma absolutamente por sorpresa, y como unas cuantas cosas de la vida me toma en Córdoba, lo cual es doblemente satisfactorio. Reconozco que en algún momento me había llegado la sugerencia de formar parte de la Academia Norteamericana de la Lengua, y yo brutalmente me anticipé a decir que probablemente no pudiese trabajar demasiado en un cargo de ese tipo, teniendo las cosas que ya tenía. Quizá estuvieron aprovechando las circunstancias de que me jubilé el año pasado y ahora se arrojaron sobre mí. Sea como sea, es una butad que se me ocurre ahora para manifestar mi profundo agradecimiento a quienes hayan decidido esto. Yo soy una persona poco viajada. Me gusta siempre usar ese participio medio. No he viajado mucho. Estados Unidos, creo que, bueno, estuve una vez, muy de pasada, porque tuve que asistir a un congreso. De modo que es para mí un territorio desconocido. Sí soy hispanohablante y, por lo tanto, ser miembro correspondiente de la Academia Norteamericana me convierte a mí en una suerte de avanzada en el territorio del norte. De modo que intentaré, hasta donde las fuerzas me den, poder cumplir en algo con esta distinción realmente inesperada, increíble, y que vuelvo a agradecer desde lo más profundo de mi corazón a quienes lo hayan decidido. Muchas gracias. Bien, lamentablemente tenemos que cortar aquí nuestra intervención con este final tan feliz. Muchísimas gracias a todos por su paciencia.